Gente, hace aproximadamente una semana subí un video hablando en reseña del final de Ahsoka y comentando un poquitito de lo que puede llegar a ser el futuro de Star Wars, de esta franquicia. Me quedó muy cortito, me quedé con ganas de hablar de muchísimas otras cosas más. Así que hoy, en efecto, para mí, en mi opinión, en una época muy extraña en respecto a Star Wars, vengo a dar mi opinión de qué es lo que quiero ver en el futuro de la franquicia, qué proyectos me interesan, qué haría yo, qué siento que quieren los fans, qué siento que no quieren, entre otras cosas. Así que nada, tal vez esté buena esta especie de debate que podamos tener entre los comentarios y lo que yo pueda decirles. Y sin más, vayamos a hablar de, ahora sí, el futuro de Star Wars. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, primero demos, si les parece, un breve repaso de todo lo que respecta a mi opinión con el mundo de Star Wars, haciendo énfasis, si quieren, en lo último. A ver, en algún momento de mi vida yo me pongo a ver la primera trilogía y luego la segunda, es decir, 4, 5 y 6, 1, 2, 3. Terminan siendo películas que me encantan, terminan siendo uno de los universos que más, pero por lejos, interesantes y con capacidad para explotar y contar diferentes historias me parece. Entonces, bueno, no les digo que soy un fanático acérrimo porque hay cosas que yo no vi, como no terminar en su totalidad Clone Wars, yo no vi la serie de Rebels, de Bad Batch, entre otras cosas. Pero bueno, en definitiva se puede decir que todo lo que es películas, series y demás lo vi. Y bueno, me terminé como enganchando la historia. No desde un punto, como les digo, de fans que saben todo, que se leyeron cómics y eso, pero sí de un público atento a lo que sale en la gran pantalla o ahora en el formato de series. Dicho todo esto, no hay mucho tiempo desde que yo veo esas películas hasta que sale el capítulo 7. Capítulo que yo disfruté bastante, que sentí que fue medio como un recauchuteo, reciclar el guión del capítulo 4, pero que me gustó, que algunas cosas interesantes tenía, quitando, si querés, lo de Han Solo, que para mí se hizo muy mal, y con una protagonista que tal vez yo en esa época no lo había entendido así, pero ya para el capítulo 8 sí lo entendería, que era una Mary Sue, básicamente una protagonista perfecta, que no tiene ningún tipo de defecto y que todo lo hace bien, aprende a usar la fuerza al toque y termina destruyendo un destructor imperial con la fuerza en la última película, cosa que no vimos que nunca ningún Jedi haga, casi sin entrenamiento, y después todo lo que tenía que hacer, manejar una nave espacial, lo que sea, lo hacía y nunca tuvo, digamos, como un problema en concreto que la perjudique, un aspecto negativo, una debilidad, nada. Era un personaje perfecto, muy aburrido, como podría ser, por ejemplo, no sé, Capitana Marvel, no la de los cómics, estoy hablando, por supuesto, la de la película de Brie Larson, y ya, bueno, es para mí una protagonista insufrible, de los peores protagonistas que yo vi alguna vez en algún lugar. Con una trilogía muy mal planteada, Disney compra Star Wars y empieza a hacer lo que quiere. Yo creo que no habían planteado una verdadera trilogía de principio a fin, entonces fueron improvisando sobre la marcha, viendo un poco qué querían los fans, viendo un poco qué quería la agenda progresista de Kathleen Kennedy, quien termina siendo, con la compra de Star Wars por parte de Disney, como la CEO de Star Wars, de Lucasfilms más bien dicho. Persona que
termina hundiendo a la franquicia. Cuando Disney la adquiere, Star Wars era mucho más que Marvel, por ejemplo, en ese momento. Y hoy en día las series, por ejemplo, más recientes de Disney Plus, de Star Wars, están en números muy malos. Independientemente de que sean buenas series o no. Como ya saben, ponele a mí Ahsoka, me gustó. Pero los números son malos para una serie de esa envergadura. La responsable máxima de todo esto fue Kathleen Kennedy, persona que arranca a hacer estupideces como remeras de The Force is Female, a decir que Star Wars era una historia muy patriarcal y pelotudeces así que vamos a ir viendo reflejadas poco a poco en la nueva trilogía a medida que vaya pasando, y que todo lo que los fans querían, y también un público más tranqui si querés como yo también quería, como por ejemplo Han Solo y Luke, lo van a terminar destruyendo por completo. Leia, la que más zafó si querés, que usa la fuerza inexplicablemente de una forma súper avanzada al final de la saga. Han Solo siendo un viejo casi peor de lo que le hicieron en Indiana Jones al actor, que bueno, lo terminan matando sin más. Su hijo Kylo Ren, que bueno, termina siendo para mí lo mejor de la franquicia. Y bueno, con Luke Skywalker hicieron cualquier cosa. O sea, yo creo que la construcción de ese personaje no te llevaba ni en pedo a una situación así. Era el héroe por excelencia. En Star Wars Mandalorian lo seguimos viendo así, pero en la siguiente trilogía, unas décadas ya en el futuro cronológicamente, veríamos que Luke Skywalker es un completo imbécil que también luego moriría. Aparte que nos plantean a Snoke, que es un villano que después se lo sacan de encima y todas las teorías se van a la mierda. Arrancan con esta pelotudez de que no hay lado bueno ni lado malo, cosa que nunca se había planteado así en Star Wars y que al mismo George Lucas, si buscan, no le convencía esa idea. Todo para volver a dar un giro de 180 grados en el peor capítulo de todos, que es el capítulo 9, donde de la nada traen al emperador, lo reviven, casi sin sentido, o sea, agarrado de los pelos, y bueno, terminan dándonos esa destrucción, no solamente de una trilogía, sino de para mí una saga de 9 capítulos que concluye en ese momento y que termina desvirtuando cosas que se habían laburado muy bien en el resto de los capítulos, más que nada desde los capítulos, por así decirlo, 4 al 6, la trilogía original. Así que por ese lado, bueno, horrible. Para este momento, en cuestión de números, el capítulo 9 de Star Wars tenía la mitad, o menos de la mitad, quiero creer, de la taquilla que hizo el capítulo 7. Es decir, en un plazo de unos 5 o 6 años, Disney a la franquicia la reduce a la mitad de popularidad, podría leerse. A la par que sacaron otras películas spin-offs que para mí terminan pagando los platos rotos, porque Rogue One es una buena película. Siempre la defendí, pero no me pareció tampoco la locura que muchos querían decir que era. Y Han Solo, que es una película que también está bien, no mejor que Rogue One ni en pedo, pero que sí paga los completos platos rotos de ya el desastre que estaba haciendo Disney. En ese momento ya los fans habían despertado y se habían dado cuenta que Kathleen Kennedy estaba haciendo cualquier cosa. Luego del capítulo 9 se cancelan un montón de películas que había pronosticadas para salir. Una película de Boba Fett, una película de Obi-Wan, una película de Patty Jenkins, que es la directora de Wonder Woman, entre otros muchos proyectos, porque no sabían qué hacer con la marca. Llega la pandemia, llega la guerra de las plataformas de streaming y tenemos Disney Plus, donde empieza a crecer. Ya hoy en día vemos que es una plataforma que está muriendo en cuestión de números, pero tiene un boom gracias a The Mandalorian, una serie que para mí revitaliza muchísimo la saga de Star Wars, ya que al ubicarse al final del capítulo 6, es decir, luego de la saga original, que esté dirigida y producida por Dave Filoni y Jon Favreau, más que nada Dave Filoni, un fan acérrimo de Star Wars, responsable de hacer Clone Wars y Rebels, da para mí como una bocanada de aire fresco, da lo que los fans querían ver, se siente más Star Wars. Si bien trata exclusivamente casi siempre de cazarrecompensas y cosas así, poco a poco te empiezan a meter que si el Baby Yoda,
que sea Moff Gideon, que sea los restos que quedan del Imperio, Boba Fett, aparece Ahsoka en la segunda temporada y termina siendo, y estas dos temporadas salen juntas con diferencia de un año, me acuerdo, terminan siendo un boom que hasta le termina dando el nombre que hoy tiene Disney Plus, que bueno, poco a poco, como les digo, se está yendo a la mierda porque no está teniendo los números que ellos esperaban, no está siendo una plataforma rentable y no ayuda que las últimas series de Marvel, si quieren el huevo de la gallina de oro de Disney de los últimos años, esté sacando series de mierda, una basura. ¿Qué pasó con Star Wars después? Bien, toman una decisión para mí completamente errónea, que es que empiezan a hacer un montón de series de Star Wars a lo Marvel. Para mí Star Wars no tiene que ir por el camino de Marvel en ese sentido, porque vos en Marvel podés contar historias súper distintas, como si te digo, Guardianes de la Galaxia 3 y Daredevil, nada que ver. Una odisea en el espacio con comedia y una serie, por ejemplo, en el barrio de Nueva York, turbio, con sangre, mafias, no tiene nada que ver. Star Wars yo sentía que era algo que tenían que cuidar un poco más, hacerlo más exclusivo, que tenga menos películas, menos series y que las que elijan estén, digamos, para algo especial. Y ya es lo primero que digo, para mí ese debería ser el futuro de la saga. Lo digo porque hay muchísimas series confirmadas de Star Wars, muchísimas cosas que no sé qué tan buena idea puede ser. Acá tenemos, luego de Mandalorian, dos series que eran las dos que iban a ser películas en su momento y terminan siendo series, que son Obi-Wan y Boba Fett. No les vengo a dar la reseña de Boba Fett y de Obi-Wan porque la tienen en mi canal, no es el caso. Sí les puedo decir que con respecto a estas dos, ninguna gustó tanto como Mandalorian, y más que nada Obi-Wan fue muy criticada. Porque bueno, a muchos fans no les gustó. Y si les doy mi opinión, a mí Boba Fett me gustó bastante, más que nada por los capítulos de Mandalorian, que es lo menos Boba Fett si querés en la serie. Y Obi-Wan me pareció una serie completamente irregular, con capitulazos y capítulos a mi juicio malísimos. Con todo esto tenemos luego la tercera temporada de Mandalorian, que si bien para mí está bien, es la peor de todas, es la que yo siento que menos cosas pasan. Sí, va a tener cosas seguramente importantes para el futuro, para las próximas películas que salgan de Star Wars, pero a mí es la que menos me convenció. Y entre otras cosas como The Bad Batch, Star Wars Vision y otros productos por y menos relevantes para el futuro de Star Wars, llega Ahsoka. Una serie para mí muy esperada por los fans, muy esperada por mí, en el sentido no de fan, sino que a mí me gusta mucho el personaje de Ahsoka de Clone Wars, y todo lo que volaba alrededor de esta serie prometía ser como una historia épica que sea importante para el futuro de Star Wars, y como digo en mi reseña, lo termina siendo. No termina siendo una serie de aventura autoconclusiva como Mandalorian, sino que termina planteando el eje principal de la trama para el futuro de la saga, que es el heredero del Imperio, el regreso del gran almirante Thrawn, entre otras cosas. Bien, aparte de que bueno, se suman los personajes de Rebels y muchas cosas más, como estos dos Siths raros que terminan desperdiciados al final del último capítulo. Pero bueno, como que empiezan a plantear una trama principal o varias tramas a desarrollarse en el futuro. Para mí lo que hicieron con Ahsoka, y esto es lo que me olvidé de decir en mi reseña, es que a mí es un producto que me gusta, pero que siento que se desperdició, porque hubiese sido una gran película. En mi opinión, Mandalorian viene perfecto para el formato serie, pero Ahsoka, con esta historia tan épica, tan gigante, para mí lo hubiese venido mucho mejor y lo hubiese ido mejor económicamente, en vistas, en taquilla y demás, si se hubiese estrenado en los cines de primera. Y vuelvo al tema de la exclusividad. Si Ahsoka hubiese salido sin otras series, sin otras películas y sin otras cosas que van a salir ahora, como Skeleton Crew o The Acolyte, siento que la gente se hubiese enganchado más por esa exclusividad y no esa repetición que están haciendo con Star Wars últimamente, que ya les digo, la gente no se lo toma como Marvel. La gente estaba más acostumbrada a que cuando salía algo de Star Wars era algo novedoso, era un evento. Con Marvel no, Marvel siempre sacando cosas, pero con Star Wars no funcionaba así, y creo que esa especie de magia un poco se perdió y deberían recuperarla. ¿Cómo? Sacando menos cosas.
concentrar todo el presupuesto y todos los recursos en las pocas cosas que saquen y el resto ir viendo cómo lo siguen. En definitiva, ahora ubicándonos ya en el presente y lo que puede llegar a ser el futuro de Star Wars, tenemos que, como les digo, Ahsoka no fue una serie muy vista y supuestamente va a ser el eje principal, con Mandalorian, con Boba Fett, para la película de Dave Filoni, El heredero del imperio, que va a ser como la película evento conclusiva o no, nadie sabe, pero sí evento de todas estas historias del Mandoverse, como a muchos les gusta decirlo. Pero aparte de esto, hay otras series confirmadas como Skeleton Crew, The Acolyte, y creo que hasta ahí, porque dejaron tipo de confirmar más series por el momento, eso tengo entendido. Que bueno, vamos a ver si terminan siendo necesarias, si no necesarias, si son buenas, si son malas. En el caso de Skeleton Crew, la verdad no tengo ni idea. Es una serie que a principio me está hypeando cero. Andor segunda temporada, ahí está, me olvidé de Andor. Una serie que dicen que es muy buena, pero que yo no vi y la verdad me da cero hype de ver porque no me interesa. Así como dije en mi reseña de Ahsoka que me encanta el tema de los Jedi y eso, lo de Andor a mí no me interesa mucho, aunque esté bueno. Menos una segunda temporada, si no vi la primera. Y bueno, de The Acolyte, a principio era la serie que yo más esperaba por lo que va a tratar, que es muchos años antes del capítulo 1, en la antigua república. Va a tratar de Jedi, Sith, no sé, pero están escuchando cada cosa, más que nada tirando al lado de vuelta, Caitlyn Kennedy, progresismo y esas cosas que, vamos a ver qué terminan haciendo con eso. Espero que no sea un bodrio, pero bueno. Como primera medida, yo no sé si esto va a pasar. Para mí Caitlyn Kennedy se tiene que ir a Star Wars. Tienen que rodar cabezas. La tienen que despedir. Que pongan a Dave Filoni o a quien sea básicamente no ignorante en la materia en lo que a Star Wars se refiere, como director creativo de lo que venga en el futuro. Y no nada más a una mina que está ahí por agenda. Y que de vuelta empiecen a plantear un futuro pensando en esa exclusividad que para mí le daba tantos números y tanta plata en su momento a Star Wars, y no una sobresaturación de productos como estamos viendo en la actualidad. Y que se dejen de romper los huevos con personajes como Rey Skywalker o la Sid Inquisidora esta de Obi-Wan, que no le gustan a nadie. A la par de eso también quiero aclarar que el hecho de que haya existido todo esto ha generado que mucha gente se haya ido para el otro extremo. Así como hay defensores acérrimos de Star Wars, están los que no vieron a Ahsoka y ya la tachan de una serie feminazi, cuando nada que ver. Cuando ves la serie te das cuenta que los personajes que están ahí son los Rebels que quedaron, que son todas mujeres, porque así terminó Rebels, y no tiene nada así feminista o tipo progresista que yo me acuerde, no tiene nada, son todos personajes muy buenos. Ahsoka me encanta, Rosario Dawson está genial como Ahsoka. Para mí, como de vuelta, está muy grieta Star Wars en según qué momentos, y hay gente que compra todo, como siempre la va a haber, pero también ahora se generó una ola de gente que cualquier cosa que salga de Star Wars, más interpretado por una mujer, va a ser malo, cuando tampoco tiene que ser así, por supuesto. El heredero del imperio para mí es el verdadero futuro de esta franquicia, pero claro, uno vuelve a pensar de que cronológicamente unas décadas después del heredero del imperio tenemos el desastre de la trilogía de Rey Skywalker. Entonces a mí me gustaría que descanonicen esa trilogía. No lo van a hacer porque es un emblema del Disney moderno, de Caitlyn Kennedy y de todos estos boludos, pero yo creo que ayudaría mucho que esa saga se descanonice. Te ayudaría a plantear a un Han Solo distinto, a un Luke Skywalker distinto, a una Leia distinto para el futuro. ¿Por qué no con nuevos actores, como hicieron en la película de Han Solo? Basta de traer a gente para rejuvenecerles la cara y que se note y que quede mal y que estés pendiente ahí de a ver qué falla en el diseño de la cara. Traigan actores nuevos parecidos y utilícenlos mucho tiempo en escenas de acción, en escenas que los puedas ver en primer plano. Estaría genial, pero de vuelta, jode mucho que sepas que en unas décadas después, Luke Skywalker y Han Solo terminan siendo unos inútiles, unos imbéciles. Y con todo esto, obviamente, tenemos que hablar de la confirmación de otras dos películas. Una que va a ser muy en el pasado, medio bíblica, sobre los Jedi y demás, que está bien, siempre está bueno
tener algo nuevo de Star Wars. Ojalá se sienta como evento, como exclusividad. Y otra que es una continuación del capítulo 9, una película de Rey Skywalker que de vuelta, ¿qué tienen en la cabeza? Vos entrás a YouTube, te fijas en los números de cómo bajó la última trilogía de Star Wars. La gente no quiere ver a Rey Skywalker, no quiere seguir viendo eso. Aunque me ponga ya Baby Yoda en esa película crecido junto a Rey Skywalker, la gente no lo va a querer ver. Yo no lo quiero ver, los fans menos quieren ver eso. Entonces, mis sensaciones son, si bien podamos tener cosas buenas como Ahsoka en lo que depare el futuro de Star Wars o el heredero del Imperio, yo siento que necesitan enfocarse en la exclusividad. Las cosas como Ahsoka que pudiesen ser buenas películas, que las hagan películas y no series. Que la corten con la última trilogía, el capítulo 9, Rey Skywalker, la nueva película de Rey Skywalker. Y imposible, que ya sé que no va a pasar, que lo descanonicen. Y cuarto, el futuro de Star Wars luego del heredero del Imperio, en mi opinión, tiene que ser una historia completamente distinta. Si me preguntan a mí, en el pasado, como medio quieren hacer con The Acolyte ahora, bueno, andate bien al pasado, a esa época antigua república o más atrás, donde se sabe que había un montón de Siths, miles de Siths antes de la regla de 3, de la cual hablaba Palpatine, que cuenten historias nuevas con algo innovador. Yo siento que Ahsoka tiene ciertas cosas que son innovadoras, como lo de la otra galaxia. Tienen que ir por ahí, porque si no, la gente se va a cansar. La exclusividad, la categoría evento es lo que para mí alguna vez hizo buena, gigante a Star Wars. Y siento que eso un poco hoy se está perdiendo, aún teniendo buenas series como Ahsoka. Esperemos que no vengan malas series o malas películas, porque ahí sí que sí, Star Wars para mí sería otro gran problema crítico para el Disney actual. Así que gente, si les gustó este video, opinión, denle me gusta. Si no, comenten qué piensan, están de acuerdo conmigo, no, por qué, qué quieren ver ustedes en Star Wars. Comenten lo que quieran, yo quiero debatir, no solamente con los que comparten mi opinión, sino con otra gente. Suscríbanse y nos vemos seguramente en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.